Una cosa que he aprendido al envejecer es que cada vez que he pospuesto cuidar mi salud, he terminado arrepintiéndome. Nunca hay un buen momento para ignorar tu bienestar. El mejor momento para tomar el control de tu salud es ahora, pero no tienes que ser viejo para preocuparte. Tu salud es importante en cada etapa de la vida. ¿Cuándo no es importante tener una relación con un médico que te haga sentir visto y escuchado? El patrocinador de hoy, ZocDoc, puede ayudarte con eso. Usar ZocDoc es gratis. Visita ZocDoc.com, diagonal de History Guy para encontrar y reservar al instante una cita con un proveedor que te escuchará, entenderá y apoyará. Ya tengo un médico que me encanta, pero soy afortunado, y no fue fácil encontrarlo. Me hubiera encantado tener una herramienta como ZocDoc cuando la necesité. ZocDoc hace todo lo que esperarías de este tipo de servicio. Puedes ver comentarios reales de pacientes reales, ver si la ubicación se ajusta a tus necesidades. Descubre dónde estudió un médico, si está en tu red, cuándo están disponibles sus próximas citas, si acepta citas por video, incluso cuánto es el tiempo de espera promedio en su consultorio. Estamos hablando de agendar citas dentro de la red con más de 150,000 proveedores en los 50 estados. Ya sea que estés buscando dermatología, odontología, atención primaria, cuidado de la vista o alguna de las más de 200 especialidades que ofrece ZocDoc, puedes buscar fácilmente por especialidad o síntoma para armar el equipo de atención adecuado para ti. Y cuando estés listo, puedes ver su disponibilidad en tiempo real y agendar al instante, sin llamadas de ida y vuelta, sin estar esperando. Las citas que se agendan a través de ZocDoc suceden rápido, normalmente dentro de 24 a 72 horas. Incluso podrías conseguir una cita para el mismo día. Ve a ZocDoc.com. Diagonal el chico de la historia para encontrar y agendar al instante una cita con un proveedor que te escuchará, entenderá y apoyará. Usar ZocDoc es gratis. El azúcar es uno de los ingredientes más consumidos en el planeta, impulsado por ese insaciable gusto por lo dulce de personas en todo el mundo. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el mundo produjo unas 180 millones de toneladas de azúcar en 2024. Los estadounidenses son los principales consumidores de azúcar. Según la Asociación Americana del Corazón, el estadounidense promedio consume entre 15 y 19 cucharaditas de azúcar añadida cada día. Y todo ese consumo excesivo ciertamente tiene sus efectos en la salud, pero también muestra lo importante que es el azúcar como mercancía. Ahora el azúcar está casi en todas partes. Vaya, es casi imposible evitarla. Pero no siempre fue así. La humanidad y el azúcar tienen una larga historia juntos, y ha impactado a la civilización humana de maneras sorprendentes. El azúcar es una categoría amplia de carbohidratos de sabor dulce, que se encuentran de forma natural en muchos alimentos, como la leche y la fruta. Sin embargo, la producción humana de azúcar se refiere principalmente a un solo tipo de azúcar, la sacarosa. La sacarosa es un azúcar compuesto llamado disacárido, formado por moléculas unidas de glucosa y fructosa. La producción de sacarosa proviene de dos plantas, la caña de azúcar y la remolacha azucarera. La caña de azúcar fue la fuente original y fue domesticada a partir de especies silvestres, primero, probablemente por el pueblo Papín de Nueva Guinea, hace unos 6,000 años. Los humanos han masticado durante mucho tiempo tallos de caña silvestre como una especie de dulce. Otras versiones fueron domesticadas en China e India, y el cultivo de la caña de azúcar se extendió por toda Asia y el Pacífico. Sin embargo, un estudio de 1993 en arqueología en Oceanía sugiere que probablemente se usaba principalmente como alimento para cerdos. Al principio, aunque la caña es dulce, obtener azúcar cristalina de ella requiere un trabajo considerable. Al triturar la caña se produce un jugo dulce, pero se fermenta rápidamente. Para obtener azúcar cristalina, primero hay que hervirla hasta convertirla en una especie de masa pegajosa. En el libro El mundo del azúcar, el autor V. Basma dice que en algún lugar del norte de la India, los campesinos debieron haber empezado a hacer esto hace miles de años. Hervir el azúcar crea un azúcar moreno crudo llamado gur, que se usaba como una especie de barra energética. La creación del azúcar granulada probablemente data de antes del 300 a.C., cuando aparece la palabra sánscrita sakra, que significa partículas arenosas. Una vez que el azúcar se ha hervido, se deja cristalizar. Después de la cristalización, la melaza se extraía y el azúcar se enjuagaba. La creación del azúcar blanca era muy laboriosa, tomaba semanas, y por eso seguía siendo un lujo. Primero entre la realeza en la India, China, Persia y Egipto, y después para los líderes europeos. El gusto europeo por lo dulce venía de la caña de azúcar, cultivada en Medio Oriente y África, especialmente en Egipto, y fue llevada a Europa en grandes cantidades gracias a las cruzadas. Era raro en la Edad Media en Europa. En 1226, el rey Enrique III de Inglaterra pidió 3 libras de azúcar de Alejandría, si es que se podía conseguir tanto.
100 años después, Ibn Battuta, un viajero musulmán, describió caña de azúcar abundante, igual o incluso superior en calidad a la de Egipto, que crecía en China. En el siglo XIV, la peste negra y las invasiones de Tamerlán devastaron la producción de azúcar en Medio Oriente, y por un tiempo, Europa quedó aislada del comercio de azúcar asiático. El cultivo de azúcar se había extendido a centros europeos como Sicilia y España, así como a la región del Magreb, en el norte de África, bajo los musulmanes, donde prosperarían. Comerciantes portugueses, seguidos por los holandeses, establecieron puestos comerciales en toda la India y más allá, donde comenzaron a comerciar azúcar a partir del siglo XVI. El azúcar se cultivaba especialmente en la India, China, Java y Taiwán, y era uno de los productos comerciales más importantes para todas esas regiones. Curiosamente, el cultivo no se realizaba en grandes haciendas, sino principalmente por hogares campesinos individuales, que luego lo vendían a los refinadores de azúcar. Esos productores se aprovecharon de la situación mediante adelantos con altos intereses, precios bajos para la caña y fuertes cargos por la molienda y el hervido. Las personas que cultivaban la caña no eran las que se enriquecían con ella, un sistema que seguiría siendo cierto durante siglos. En Europa, los centros de producción en el Mediterráneo occidental, a finales de la Edad Media, producían azúcar de menor calidad que sus contrapartes asiáticas. Tenía que ser refinada en centros más al norte. La producción en el Atlántico comenzó con las coronas portuguesa y española, apoyadas por poderosos banqueros europeos. A diferencia de Asia, Europa dependía de grandes haciendas individuales para la producción. Desde el principio, la producción de azúcar tuvo un terrible costo ambiental en Madeira y en las Islas Canarias. Los recursos hídricos limitados se priorizaban a la fuerza para la producción de azúcar. La producción de azúcar era importante, no solo porque era una mercancía valiosa, sino porque el complejo de plantaciones de azúcar en el Caribe suele considerarse un capítulo revolucionario en el capitalismo europeo. Según Mundo del Azúcar, requería integración vertical, un monopolio sobre los recursos naturales como el agua y el combustible para hervir, y enormes cantidades de trabajadores. A nivel mundial, el azúcar a menudo se usaba como medicamento en Europa. El médico griego Galeno creía que el azúcar podía equilibrar los temperamentos corporales, y los caballeros hospitalarios la usaban ampliamente como medicina. El cruzado Guillermo de Tiro dijo que el azúcar era muy necesaria para la salud de las personas. Ebik Caray, un médico francés que viajó por el Medio Oriente en el siglo XVII, pensaba que la harina dulce o las bebidas con sabor a frutas de Mesopotamia, llamadas sherbets, eran una buena medicina para los problemas intestinales. Pero el uso del azúcar cambió. Los sherbets se convirtieron en sorbetes, refinados en Italia en el siglo XVII, y el azúcar, como un dulce de lujo, creció. Y productos como los caramelos y los productos horneados dulces se volvieron símbolos vitales de riqueza en todo el mundo. Quizá lo más extravagante fueron las esculturas de azúcar, que se volvieron muy populares en Europa durante el Renacimiento. Los sultanes mamelucos tenían esculturas de azúcar para sus banquetes, y un califa fatimí tuvo una procesión, con un diorama de 152 figuras de azúcar moldeadas que desfilaron por el Cairo al final del Ramadán. Los otomanos exhibieron las figuras de azúcar en la corte, y Catalina de Médici dio una gran cantidad en su banquete de despedida antes de casarse con el rey Enrique II de Francia. El consumo de azúcar comenzó a explotar en el siglo XVI. Al principio del siglo, alrededor de 5.000 toneladas de azúcar llegaban a Europa. Para 1700 la República Holandesa importaba 60.000 toneladas, refinando la mitad del azúcar de Europa. En el siglo XVII, las esculturas de azúcar se hicieron populares, incluso entre los plebeyos, en las confiterías, donde el azúcar brillaba. Se extendió por todo el mundo, desde las cortes abasíes y andalusíes hasta Europa, las Américas y Japón. Para la década de 1750, el azúcar ya formaba parte de la cocina y la cultura en prácticamente todas las partes del mundo, aunque todavía competía con edulcorantes alternativos más baratos como la miel o la fruta. Según World of Sugar, el consumo anual per cápita de azúcar en Europa Occidental aumentó de apenas 87 gramos en 1600 a 614 gramos en 1700, y luego a 2 kilogramos. En vísperas de la Revolución Francesa, eso era similar a China, pero aún estaba por detrás de la India. El aumento dramático en los dulces de azúcar también provocó problemas de salud. Se decía que la reina Isabel I tenía los dientes negros para cuando murió. El doctor holandés Esteban Blankart se pronunció en contra del azúcar en el siglo XVI, abogando porque los médicos dejaran de usarla y defendiendo la moderación al consumirla. Eso apenas frenó el consumo en Inglaterra. Se volvió necesario para el té, donde el consumo más que se triplicó entre 1700 y 1775. El aumento en los precios del azúcar inspiró en parte los disturbios en París, en 1792. Posiblemente desde el siglo XII, pero ciertamente para el siglo XVI, la forma principal en que alguien compraba azúcar era en un pan, un gran trozo de azúcar en forma cónica, de entre 5 y 35 libras. La forma se debía al proceso de limpieza.
donde el azúcar cruda se colocaba en recipientes cónicos y se enjuagaba para eliminar el exceso de melaza. Para poder usarlo, se podían utilizar martillos para azúcar, cortadores de azúcar y pinzas para azúcar para romperlo en trozos utilizables. En la época colonial, las potencias europeas hicieron imposible refinar completamente el azúcar en el Caribe, enviándola en su lugar como mascabado parcialmente refinado para ser refinada completamente a azúcar blanca. En los centros de Europa, el pan de azúcar se convirtió en una imagen común, asociada con los comerciantes de abarrotes. Cuando Francisco Buchanan, el viajero escocés, llegó a la India en 1794, la producción de azúcar en la India seguía siendo un privilegio real y un arte secreto, describe Buchanan. Los fabricantes indios exprimían la melaza del azúcar crudo en sacos o la filtraban a través de vasijas de barro con agujeros en el fondo. La demanda europea transformaría partes de la región. Siam, por ejemplo, vio cómo el azúcar se convirtió en su principal exportación en la década de 1850, enviando azúcar a todo el mundo. Aún así, en este periodo, la mayor parte del azúcar se comerciaba en Asia, con comerciantes europeos intercambiándolo por productos que se vendían mejor en Europa. El comercio del azúcar evolucionó hasta convertirse en una red sofisticada y global. Alejandro Burns, escribiendo en el siglo XIX, observó eso. Algo de azúcar había sido traído primero de China a Bombay, enviado desde allí a Bashir, y luego enviado tierra adentro a Teherán y las orillas del Caspio, donde por tercera vez fue embarcado y transportado a través de un desierto hasta Khiva. Ahí se encontraría con el azúcar de nuestras posesiones de las Indias Occidentales, que es exportado por los rusos, lo que pondría los productos de América y China en competencia entre sí en el centro de Asia. A medida que la demanda de azúcar en Europa hizo que la producción se trasladara de Egipto y el Mediterráneo al Atlántico y en particular al Caribe, trajo consigo otro terrible capítulo de la historia. La demanda de azúcar fue quizás el principal impulsor del comercio de esclavos hacia América, donde enormes plantaciones requerían grandes cantidades de mano de obra extremadamente barata para realizar trabajos peligrosos. Noel Dar, un historiador del azúcar, estimó que al menos la mitad y quizás hasta 2/3 de las personas esclavizadas enviadas a los territorios británicos en el Caribe fueron destinadas a plantaciones de azúcar. Antes de 1500, Cristóbal Colón había plantado caña de azúcar en la Española, donde afirmó que crecía más gruesa que en Europa. La caña de azúcar prosperó a lo largo de la costa de Brasil, donde la producción alcanzó nuevos niveles. La necesidad insaciable de Brasil de mano de obra para producir decenas de miles de toneladas de azúcar llevaría a que 1 millón de africanos esclavizados fueran llevados al país en el siglo XVII. Para 1850, se estima que el 87% de todas las exportaciones del Caribe eran de azúcar o productos derivados del azúcar, como el ron. Era tan vital que jugó un papel importante en las guerras coloniales entre las potencias europeas. Solo el azúcar probablemente representaba el 3% del PIB británico en 1794 y 1795. Barbados se transformó en una isla azucarera, y la demanda rápidamente deforestó la isla y la convirtió en una economía de un solo producto, sostenida por africanos esclavizados. Trayectorias similares ocurrieron en otras islas, y la deforestación era desenfrenada. Se hizo un esfuerzo enorme para lidiar con la degradación del suelo y otros problemas. Para mantener la producción de azúcar era costosa y requería mucha mano de obra. Así que, para competir con la producción asiática, el Caribe exigió trabajo esclavo, e incluso así, reducían costos en cada oportunidad. Por lo tanto, los esclavos recibían muy poco cuidado en la mayoría de las plantaciones de azúcar. A menudo se esperaba que cultivaran su propia comida y sufrían de desnutrición crónica. Un informe de 1737 al Parlamento británico afirmaba que la mala nutrición y alimentación era la principal causa de la disminución de las ganancias. La mortalidad en estas plantaciones era espantosa. Según Ricardo Ligan, un inglés contemporáneo, el 40% de los esclavos importados moría en el primer año. Algunos incluso se arrojaban a las ollas de azúcar hirviendo en lugar de soportar las condiciones. Las tasas de mortalidad anual en las plantaciones de azúcar eran de entre 4 y 6%, mucho más altas que en las plantaciones de tabaco y algodón. Los bebés morían de desnutrición. El tétanos causado por el estiércol mataba a los trabajadores y el trabajo era peligroso. Posiblemente la parte más peligrosa era el sistema de tren jamaiquino, donde el azúcar se hervía en una serie de ollas más pequeñas, con los trabajadores quitando las impurezas y vertiendo manualmente el jarabe hirviendo de una olla a otra. La revolución industrial también cambiaría la producción de azúcar. La energía de vapor aumentó la productividad. El primer molino de vapor para triturar caña se probó en Jamaica en 1767. Quizás más importante en el declive de la industria azucarera impulsada por esclavos fue el descubrimiento de un proceso para hervir remolacha azucarera al vacío para producir azúcar, proporcionando una nueva fuente. La ilustración también jugó su papel. Los botánicos descubrieron la caña de azúcar Bourbon en Tahití, que tenía un rendimiento entre 15 y 20% mejor.
En Francia, el azúcar de remolacha llegó a representar la mitad de todo el consumo de azúcar en el país. Para la década de 1850, la producción de azúcar, según el mundo del azúcar, creció 10 veces durante el siglo XIX. La innovación tecnológica llegó en forma de la olla de vacío, inventada por Eduardo Carlos Howard, hermano del duque de Norfolk, en 1813. Su olla utilizaba la evaporación al vacío, que usa la presión para reducir drásticamente el calor necesario para la evaporación. También creó un sistema eficiente de unidades de filtrado múltiples, que revolucionó rápidamente la industria y volvió rico a Howard. Aunque murió en 1816 de una hemorragia, en 1951 fue descrito como el primer ingeniero químico de verdadera importancia. Los productores franceses de remolacha azucarera perfeccionaron y aprovecharon bien el invento. Su trabajo fue continuado por Norbert Rillieux, a quien el mundo del azúcar llamó el ingeniero azucarero más brillante del siglo XIX. En contraste con la familia aristocrática de Howard, Rillieux era hijo de un propietario de plantación y su lugar, un sistema francés que permitía a los franceses blancos entrar en una especie de unión civil con personas de color. Norbert era un hombre libre de color y tenía más oportunidades que muchas personas de raza mixta. En la cosmopolita Nueva Orleans, Norbert estudió ingeniería en París y se convirtió en un experto en motores de vapor, lo que sentó las bases para su trabajo posterior. Rillieux trabajó con su familia en Nueva Orleans para desarrollar su sistema de evaporación de efectos múltiples usando recipientes al vacío. El sistema fue una mejora importante. Necesitaba menos calor ya que usaba vapor, evitando la pérdida de azúcar que se derramaba entre los recipientes y eliminando el riesgo de quemaduras al verter la mezcla. Patentó la invención en 1843 y para 1849 ya se producía en sistemas de 3 tamaños por una empresa en Filadelfia. Rillieux se iría a Francia antes de la Guerra Civil, decepcionado por cómo su país natal lo trataba como persona de color. La energía de vapor y la industrialización cambiaron los trituradores en el procesamiento centralizado. Lo siguiente en revolucionar el proceso fue la centrífuga, exhibida en una exposición en París en 1839 para secar productos textiles, que reemplazó los métodos antiguos de separar la melaza líquida del azúcar cristalizado. Los trenes hicieron posible traer caña de grandes áreas para su procesamiento central. Sin embargo, la esclavitud siguió siendo rampante en los campos de caña de azúcar del Caribe, hasta la década de 1830, después de que Inglaterra abolió la esclavitud en 1834. Incluso entonces, duró durante décadas en otros lugares productores de azúcar, como Luisiana, Cuba y Brasil. A medida que la esclavitud desaparecía, las plantaciones en Cuba y Perú utilizaron trabajadores chinos contratados que no eran tratados mucho mejor que los esclavos. Una cuarta parte murió en barcos hacinados desde Asia, y la mitad murió antes de completar sus contratos. Los campesinos cultivadores de caña en Java no estaban mucho mejor. A finales del siglo XIX, la disolución, a menudo lenta, de la economía esclavista llevó a muchas naciones en América a fomentar la inmigración europea, especialmente el tipo de personas dispuestas a realizar el trabajo extenuante necesario para producir azúcar. Siempre, estos trabajadores sufrían bajo capataces duros, bajos salarios y trabajo difícil. En la década de 1920, esas personas pobres que trabajaban en los campos de caña de azúcar representaban el 2% de la población mundial. La producción de azúcar aumentó rápidamente gracias a estos cambios. Y en 1884 hubo una crisis del azúcar, donde los precios cayeron repentinamente de manera precipitada debido a la sobreproducción. Los 15 años. Esto creó grandes conglomerados a medida que los pequeños productores fracasaban, dando lugar al trust azucarero en Estados Unidos y a cárteles de productores en todo el mundo. El azúcar hizo a la gente rica y poderosa. En Perú, 2 magnates del azúcar fueron elegidos presidentes a principios del siglo XX. A mediados del siglo XIX, la caña de azúcar Bourbon, o Tahití, fue afectada por la pudrición roja, lo que provocó una destrucción a gran escala y llevó a su reemplazo por otras variedades como la Tirbón negra y la cristalina. Y a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el cruce de híbridos se convirtió en un medio para combatir las enfermedades. Una estación experimental en Java se hizo famosa por hibridar cañas silvestres con variedades cultivadas en la década de 1900, creando la caña maravilla, POJC 2, 1878, en 1921, que es tanto de alto rendimiento como resistente a las enfermedades. El imperialismo estadounidense también estaba impulsado por el azúcar. Filipinas, Puerto Rico, Hawái y Cuba eran lugares de alta producción de azúcar, y la intervención y ocupación estadounidense en Haití y la República Dominicana fue, en parte, impulsada por intereses azucareros. Estados Unidos consumía grandes cantidades de azúcar, pero producía relativamente poco. En 1944, Eric Williams, en Capitalismo y Esclavitud, acuñó el término reino azucarero americano.
subrayando la relación entre los intereses y el consumo de azúcar con la política imperialista estadounidense antes de que Hawái fuera anexado. A finales del siglo XIX, el editor y defensor de la agricultura Herbert Merrick publicó un mapa del Pacífico con el texto: deberá sacrificarse al agricultor estadounidense por el monopolio azucarero hawaiano y el Trust de Nueva York. En el siglo XX, la producción de azúcar siguió siendo inestable, ya que los países hicieron grandes esfuerzos para proteger su industria interna y atacarla de otros países. Los problemas laborales, el acceso al comercio y la competencia entre productores ricos y pobres provocaron múltiples colapsos de precios, lo que devastó las economías del sudeste asiático y de América. La producción de azúcar sigue teniendo problemas importantes, desde el trabajo explotador hasta la destrucción ambiental. Los edulcorantes nuevos y antiguos también han aumentado en uso, desde los azúcares de frutas hasta los edulcorantes artificiales como la sacarina y el aspartame. Especialmente en Estados Unidos, donde los precios del azúcar son altos, el jarabe de maíz de alta fructosa se ha vuelto un reemplazo popular, especialmente en los refrescos. Históricamente, la demanda de azúcar ha llevado a la explotación tanto de campesinos pobres como incluso de personas esclavizadas, así como a la deforestación, millones de acres en Brasil, el Caribe y Asia, y los problemas continúan hoy en día. Es un problema difícil de resolver porque la demanda es muy alta. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la producción de azúcar en el mundo probablemente aumentará alrededor de un 4.5% este año, alcanzando niveles casi récord. Ese gusto por lo dulce también ha provocado impactos significativos en la salud humana. El azúcar se considera, por supuesto, uno de los principales factores de la obesidad en el mundo moderno. Lo que comenzó como un pasto dulce que les dábamos a los cerdos, esencialmente se ha convertido en una de las mercancías más comercializadas del mundo. Y creo que podemos decir con seguridad que, sin importar lo que nos depare el futuro, va a incluir su cucharada de azúcar. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio del Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir. El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad en Locals o como mecenas en Patreon. También puedes visitar nuestra excelente tienda de productos para conseguir un libro. Un mensaje especial de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada en Cameo.